que trata de abordar términos psicoanalíticos de un modo simple, debería empezar por conceptos bien representativos como inconsciente, transferencia, superyo, pero como lo que nos mueve es el ideal de simplicidad, tendremos que empezar por la base de toda la teoría freudiana que lleva el nombre de psicoanálisis. Atención, estuvo a punto de llamarse metapsicología. Antes de inconsciente, antes de pulsión, se le hizo presente a Freud una idea fundamental. La palabra no se usa por usar. Los enlaces falsos son el fundamento y la base de todo el psicoanálisis freudiano y el psicoanálisis mainstream. Nadie se los ha explicado así porque nadie lo ha entendido así. Si empezamos por entender los enlaces falsos, saldremos de la metafísica psicoanalítica que se transmite hoy en las fantasmagóricas facultades argentinas. Por lo tanto, valientes suscriptores, eventuales asistentes y todos los demás, les doy la bienvenida y comenzamos. Empecemos por un joven James McKean Cattell. Nace en Estados Unidos el año 1860. Recuerden que Freud lo hizo en 1856. 20 años después, Cattell se graduaba en Lafayette College. La cosa es así. Su padre, un protestante presbiterano, asumió como presidente de esta casa de estudios, Lafayette College, poco tiempo antes del nacimiento del Cattell que acá nos interesa. William Cassady Cattell era el padre de James Cattell, que estaba casado con Elizabeth Lizzie McKean. En el contexto de este colegio, donde había un centenar de alumnos, esta academia se ofrecía como una universidad de artes liberales. Es decir, a esta altura las artes liberales estaban relacionadas con aquellas artes que no eran serviles, pero no como en el tiempo del medioevo, de los escolásticos, sino en el sentido de las prestaciones técnicas que tenían. La psicología, como arte liberal, era el entendimiento de un área de comprensión y de conocimiento que no tenía implicancias inmediatas en las resoluciones industriales. Hay que entender que Cattell se inclinó por psicología, ya que se dirigió a Leipzig, Alemania, a realizar sus estudios de posgrado. Allí conoció a Wilhelm Wundt en 1882, de quien será Cattell su discípulo. El aprendizaje en el laboratorio que Wilhelm Wundt iniciara en 1879 lo invistió de un modo tal que al regresar a Estados Unidos se convirtió en profesor de psicología en la Universidad de Pensilvania. Era el año 1888. Aclaración, por las dudas, en 1882 la facultad de Lafayette, la facultad de la cual el padre había sido director, le concede una maestría con los más altos honores. La facultad de tu viejo es así, es agradecida con los directivos. También fue Cattell jefe del Departamento de Psicología, Antropología y Filosofía entre 1891 y 1905 por la Universidad de Columbia, Nueva York, y fue presidente de la American Psychological Association, la Asociación Estadounidense de Psicología. La Asociación Estadounidense de Psicología en el año 1895. Esta asociación científica de psicólogos se fundó en 1892 en la Universidad de Clark con la presidencia de Granville Stanley Hall, quien en 1909 invita a Sigmund Freud a dar una serie de conferencias. En ese mismo lugar, Cattell estaba ahí. Ya quedará más claro por qué nos importa la figura de James Cattell. Pero antes de continuar, te recuerdo que suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal, estarías ayudándonos a cumplir el objetivo de llegar a los 1000 suscriptores, un objetivo medianamente razonable que nos hemos propuesto para este año. Y si pones el pulgar arriba y comentás, ayudás a que el algoritmo recomiende a más personas estos videos. Estaríamos muy agradecidos porque esto nos daría la posibilidad de continuar ofreciendo estos cursos. Entonces, James McKean, apellido materno, Cattell,
apellido paterno, fue uno de los pioneros en darle a la psicología el lugar que hoy tiene dentro de las ciencias. Su trabajo con Wilhelm Wundt, en un momento destacado de la historia, los primeros laboratorios de psicología experimentales, su posterior regreso a un pujante Estados Unidos, más allá de las conexiones con Lafayette College, y también la influencia de Francis Galton, primo de Darwin, lo llevaron a darse la tarea de establecer la psicología como una disciplina que pudiera ser estudiada como lo eran las ciencias duras, tendencia que se venía imponiendo desde muchos años atrás con la figura de Henry de Saint-Simon y sobre todo del trabajo posterior de su secretario durante los años 1818 a 1824. Estamos hablando de Auguste Comte. Todo esto ocurría en París, en Francia. Avancemos 70 años y volvamos a Cattell. Trabajó en reunir los saberes dispersos del individuo, del entorno, del hombre, su capacidad individual de resolver problemas, para poder construir así una disciplina, una ciencia que se aplique a la resolución de problemas, tal como lo requería la sociedad industrial de la época. No lo hizo solo. Muchos nombres acompañan a Cattell, muchos nombres que la mayoría de los psicólogos desconocemos y los psicoanalistas despreciamos. William James, Titchener, casualmente otro discípulo de Wundt, hacían lo mismo desde la psicología funcional, el primero, y la psicología estructuralista, el segundo. Cattell lo hacía desde una psicología diferencial. Repasémoslo brevemente. Se llama psicología funcional o funcionalista a la corriente filosófica y psicológica que estudia mente y comportamiento en base a la adaptación activa de la persona, el individuo, a su ambiente. La psicología estructuralista se opone al funcionalismo. Busca relaciones entre los supuestos componentes de la mente para definir su estructura. Ya veremos que esto no está tan lejos de lo que hizo Sigmund Freud. Son sus materiales sensaciones, emociones, imágenes. Su método es el experimental. Esta psicología se encaminaba a ser un fiasco y fue salvada por los teóricos de la Gestalt. Finalmente, la psicología diferencial, la que estudió James Cattell, a diferencia de la psicología general, que se apoya mucho en la psicología del animal, se dedica a estudiar las diferencias entre los individuos de la misma especie. Diferencias de comportamiento, de inteligencia, de personalidad. Pero volvamos. Puntualmente, el interés que tiene Cattell para nuestro tema radica en un solo escrito suyo. Es de 1895, mismo año en que Joseph Breuer y Sigmund Freud escribían estudios sobre la histeria. El artículo de Cattell que nos interesa se titula Measurement of the accuracy of recollection. Measurement of the accuracy of recollection. Medición de la precisión del recuerdo. Cattell era de esas personas que los médicos de la época de Breuer y Freud llamaban legos. No, esos legos no. Legos. Que no son médicos. Y en 1895, cada cual estaba en lo suyo. Lo de Freud era la medicina psicopatológica y lo de Cattell, la psicología de los rasgos distintivos entre individuos, la psicología diferencial. El objeto del libro que escribieron en conjunto Breuer y Freud eran las afecciones histéricas. El artículo de Cattell versa sobre la información de un experimento científico, pseudocientífico, psicométrico, sobre la precisión del recuerdo de estudiantes. El material en Freud surge de las consultas médicas, mientras que el material de Cattell surge de las encuestas a sus estudiantes preparados, entrenados. De esa manera funcionaban los laboratorios experimentales en psicología.
con una población entrenada para llevar adelante los experimentos. Pero acá está la cuestión. Ambos tienen en común el interrogatorio. Freud, el interrogatorio médico; Cattell, el cuestionario de investigación experimental. El falso recuerdo y el enlace falso es lo que nos proponemos revisar en este curso. Pero lo primero que surge, lo primero con lo que nos encontramos, es que el interrogatorio es método y obstáculo. Es el lugar por donde se filtra la transferencia, la sugestión, el hipnotizador, el influjo médico. Pero no nos desesperemos, continuemos con Freud. Empecemos con Freud. Empecemos por donde empezó Freud, la experiencia psicoanalítica a ras de suelo, en un momento donde todavía es temprano para poder ampararnos en esas distinciones gremiales que se hacen en los ambientes universitarios, que hace mucho tiempo se repiten, pero que siguen teniendo mucha vigencia. Me refiero a esos slogans o lemas como el psicoanálisis se ocupa del inconsciente, la psicología se ocupa de la conciencia. Son esas fórmulas con las que los vulgares docentes universitarios, académicos, suelen salir del paso, pero obstaculizando de una manera grave el camino de los estudiantes. Desde el ras del suelo, desde el que partieron Freud y Cattell, no había compartimentos como psicología y psicoanálisis o consciente e inconsciente. Había solo ideal científico. Nos ubicamos en los años 1880 y 1895. Es interesante ver cómo lo recuerda Freud a ese momento 30 años después. El giro decisivo sobrevino cuando en la década de 1880 los fenómenos del hipnotismo solicitaron otra vez el ingreso en la ciencia médica. Esta vez, merced al trabajo de Liévord, de Bernheim, de Heidenheim, de Forel, con más éxito que en tantas ocasiones anteriores. Estamos citando breve informe sobre psicoanálisis en este escrito breve del año 1923, y en la continuación de ese párrafo, Sigmund Freud explica muy bien cuál fue la experiencia a ras de suelo, la experiencia que posibilitó una disciplina científica de carácter psicológico independiente de la fisiología médica de la época. Continúa Freud, y lo importante fue sobre todo que se reconoció el carácter auténtico de tales fenómenos. Admitido esto, era preciso extraer del hipnotismo dos doctrinas fundamentales e inolvidables. En primer lugar, se llegó al convencimiento de que aún alteraciones corporales llamativas podían ser el resultado de influjos puramente anímicos, y presten atención, activados por el experimentador mismo. En segundo lugar, y en particular a raíz de la conducta de los sujetos tras la hipnosis, se tuvo la impresión más nítida de la existencia de procesos anímicos a los que no se podía dar otro nombre que el de inconsciente. Pero el Freud que planteó esto ya tenía 40 años de trabajo en su haber. Vayamos a revisar los textos de esos primeros años en los que investigaba los fundamentos y no buscaba sostener una doctrina del inconsciente. Son 7 los escritos en los que específicamente aparece el sintagma enlaces falsos, y son más los escritos en los cuales habla del tema que hoy vamos a desarrollar. En estos escritos es muy evidente que el término enlaces falsos va anudado a otros dos: enlace correcto y compulsión a asociar. En el escrito de 60 páginas que complementa este video, y al que solo tendrán acceso aquellos suscriptores que lo soliciten por el correo de nuestro canal, se encontrarán en detalle estos artículos mencionados. Como este video no puede extenderse por 3 o 4 horas, solo vamos a apoyarnos
en uno de esos artículos, que casualmente es el libro que publicaron conjuntamente Joseph Breuer y Sigmund Freud en el año 1895. Se trata de Estudios sobre la histeria. La aparición de este concepto, aunque Freud nunca llegó a darle el estatuto de concepto, la aparición del concepto, digamos, de enlaces falsos hace su presentación como un fenómeno doble. Pequeña aclaración, uso fenómeno en el sentido en que lo usaban los académicos griegos y no en el sentido que lo ha usado posteriormente Kant, en esta distinción entre noumeno y fenómeno, que va desde Kant hasta Husserl, pasando por Hegel. Para los griegos se trataba de reconducir una rareza o una extrañeza a la estructura estable. Para los griegos se trataba de salvar los fenómenos. Me explico un poco más. Como ejemplo, suele darse el hecho de que en la astronomía, en Grecia, se verificaban retrogradaciones de los planetas. Esto era raro, extravagante, fuera de lo normal, excepcional, fuera de toda norma y estructura. Con una serie de artilugios matemáticos, los griegos, hasta Ptolomeo, han intentado, y posteriormente también, han intentado reconducir esas rarezas a la estructura mediante aparatos matemáticos. Es decir, salvar los fenómenos. El dato capital de todo esto es que el fenómeno contiene ya la estructura. Es la estructura la que permite ver el fenómeno. De la misma manera, Freud quiso salvar los fenómenos. Recuerden que se habla de formaciones de lo inconsciente, formaciones y deformaciones de lo inconsciente. La idea es que una vez que la estructura es lo consciente, permite ver los fenómenos como los actos fallidos. De igual manera con los enlaces falsos. Veremos cómo solamente pueden observarse enlaces falsos cuando la estructura en sí, la estructura de la psicología de la época, hablaba de enlaces correctos, nexos auténticos, objeto psíquico genuino, o como lo planteó Dilthey en su libro que lo hizo famoso y que hizo historia, sobre todo en Argentina, Las ciencias del espíritu, enlaces fundados. Cerremos el paréntesis, decíamos que los enlaces falsos aparecen en la obra de Freud como un fenómeno doble. Ya explicamos en qué sentido hablamos de fenómenos, en el sentido de salvar los fenómenos. Doble fenómeno entonces, al introducir los enlaces falsos. El primero es que aparece como una respuesta, una explicación inadecuada frente a un acto del que una persona se hace consciente. Y esto es puntualmente de lo que nos vamos a ocupar. Pero además hay otro fenómeno, y es que si tomamos el libro y buscamos la página 88, en el caso que tengan las ediciones de Amorortu, sería el tomo 2, página 88, ahí encontramos el segundo fenómeno, extravagancia, rareza, esta vez respecto de los 23 tomos que en la edición estándar, traducida al español, se contienen las obras completas de Sigmund Freud. Verán que es algo verdaderamente extravagante. Entonces, el segundo fenómeno en la aparición de los enlaces falsos en la obra de Sigmund Freud es este. Es que algo tan importante no se encuentra en el cuerpo del texto, sino que está en un pie de página. Un pie de página indica habitualmente que se estará por dar información adicional, secundaria, algo que está en un orden secundario de importancia. Pero este pie de página es el más extenso en toda la obra de Freud. Pero además es el pie de página más extendido que se puede encontrar no solo en la obra de Freud, sino en la totalidad de los libros. Al menos mi experiencia es que es el pie de página más extenso que he leído de la totalidad de los libros con los que me he encontrado. Y aclaremos que no se trata de un agregado posterior en una reedición de ese libro. No, se trata de un pie de página que es casi un excursus, y ustedes verán la complicación. ¿Cómo algo de tanto interés como para ocupar, veremos cuántas páginas, de un pie de página no está en el cuerpo del libro? Entonces, es algo de suma importancia, pero que por algún motivo no se puede incluir en el cuerpo principal del libro. Y para aquellos que como yo quisiese pensar que esto es algo producido en la traducción del libro al español, vamos a ver ahora mismo cómo en la fuente del original en inglés, del cual se tradujo al español las obras completas de Sigmund Freud
del ordenamiento de Strachey, traducidas al español por Echeverry, y veremos cómo también en la fuente alemana este pie de página ocupa la misma extensión. Va de casi el inicio de la página 88 hasta el primer tercio de la página 91. Esto hace que tengamos que reconducir ese pie de página tan extenso como fenómeno, a la obra total de Sigmund Freud. Es una extravagancia por el hecho de que un pie de página que habitualmente puede tomar 5 o 6 renglones, en este caso toma casi 4 páginas. Tiene las características de esa expresión que dice un detalle importantísimo. Bueno, si es un detalle no es importantísimo, y si es importantísimo no es un detalle. Si es tan importante como para tomarse 3 o 4 páginas con ese tema, ¿por qué no estaría en la obra? Y si no es tan importante, y por eso no está en la obra, ¿para qué darle el lugar sobresaliente de ese espacio excesivo como pie de página? Vamos al capítulo en el que está incluido este pie de página. Se trata del registro de las visitas médicas que hacía Sigmund Freud a una paciente de 40 años, madre, con un cuadro de padecimiento anímico y corporal, y que además caía en estados de sonambulismo bruscamente. Luego de varias visitas, durante la primera quincena de mayo de 1889, se da esta visita en la que Freud la encuentra con inquietud, ligeros tics, chasquidos y alguna dificultad para hablar. Me muero de angustia, le dice a Freud, que interroga. ¿Por qué? La paciente dice que sus hijas se alojan en el 4º piso y allí solo se llega por un ascensor inseguro. Y agrega el dato de que el propietario mismo se lo ha comunicado. Freud entra en acción. No cree esto, porque conoce al propietario y sabe el orgullo que este señor sentía por ese aparato. Con eso Freud hace una maniobra. Se explica. Opino que hay ahí un espejismo del recuerdo, paramnesia, dictado por la angustia. Es decir, no le cree, piensa que eso es un espejismo del recuerdo y que está dictado por la angustia. Y además dice corroborar esto cuando le hace el comentario de que él conoce al dueño del ascensor y que tiene un anuncio vanagloriándose de ese aparato y que nunca podría decir que es inseguro. Ella echa risa a sus temores por lo improbable que ahora parecen. Dice Freud, justamente por ello no puedo creer que esa fuera la causa de su angustia y me propongo preguntárselo a su conciencia hipnótica. En hipnosis, pregunta por la angustia de la mañana y recibe una respuesta totalmente diferente. Dice, su periodo volvería a repetirse y esto estorbaría sus masajes. O sea, no pudo decir que deseaba que Freud la toquetee. Esto, que parece una tontería, forma parte en la última parte de este libro como el tercer obstáculo de la imposibilidad de mejorar los síntomas. Es decir, no poder confesar oscuros deseos al médico. Deseos que además estaban dirigidos al médico. Y es justamente ahí que empieza el pie de página más largo de toda la historia del psicoanálisis. El pie de página 25. El pie de página 25 del tomo 2 de Sigmund Freud, Obras completas. Y es que Freud introduce ahí todos los fundamentos del psicoanálisis, apoyándose además en un libro que los psicoanalistas no leen, no leyeron, no citan, pero que fue y es determinante para las especulaciones freudianas. Libro que el mismo Freud tradujo del francés al alemán y que además prologó
en un prólogo pésimo, pésimo prólogo el que le hizo Freud al libro de Bergheim. Se habla mucho en las cátedras, en las facultades de psicología, en los congresos, del laboratorio experimental de Wilhelm Wundt, pero poco y nada se habla del laboratorio de Libloux y de Bergheim. Tampoco se habla del Burgessli, la escuela de Suiza, la de Bleuler, la de Jung, la de Binswanger. Todas estas escuelas investigaban fenómenos similares. La historia está muy mal contada. Tengo una traducción de este libro que es de lectura necesaria para volver a abrir las investigaciones en psicoanálisis. Suscríbete y pedilo al correo que figurará en la descripción de este video, y si no está acá arriba, y te podrás hacer con una copia bilingüe de este libro. Con un aporte mínimo se envía el PDF. ¡Clean caja! Suscripción, pedido, aporte mínimo, una ganga. ¡Clean caja! Créanme que el libro de Bergheim es fundamental, es de suma importancia. Desde luego que acá no tendremos tiempo para recorrerlo, pero verán cómo, circunscribiéndonos solamente al comentario que hace Freud en este pie de página, ustedes ya verán el valor, lo sentirán, el valor que tiene este libro. Y si se ponen a revisar sus páginas, ni les cuento. Este es el modelo de Bergheim. Él sugería a una persona en estado hipnótico que llevase sus pulgares a la boca cuando despierte de la hipnosis producida artificialmente, y así sucedía. Pero este es el dato en el que repara Freud. Cito: y se disculpa diciendo que siente un dolor en la lengua a raíz de una mordedura que se infligió días antes en un ataque epileptiforme. Y destaca Freud: parece haber una necesidad de poner fenómenos psíquicos de los que uno se vuelve consciente en un enlace causal con otro elemento consciente. Es decir, se vuelve consciente de que está llevando sus pulgares a la boca, no sabe por qué lo hace, pero tiene que ponerlo en un enlace causal con otro elemento, sobre todo cuando alguien se lo pregunta o cuando se hace consciente de ello. Ese otro elemento es que le dolía la boca por haber sido víctima de un ataque epileptiforme el otro día. Continúo con la cita. Toda vez que la causación efectiva, es decir, la orden que le había dado el hipnotizador mientras él estaba en hipnosis, toda vez que la causación efectiva se sustrae de la percepción de la conciencia, se sustrae porque estaba en estado hipnótico, y se supone que en estado de vigilia ese estado hipnótico no ingresa al estado de vigilia. Toda vez que la causación efectiva se sustrae de la percepción de conciencia, se ensaya sin vacilar otro enlace en el que uno mismo cree, aunque es falso. Es claro que una preexistente decisión del contenido de conciencia no puede menos que promover al máximo semejantes enlaces falsos. Y ahí lo tienen ustedes como hace aparición en la obra de Sigmund Freud los enlaces falsos. Podrán decir: no será mucho, que esto que ni siquiera es un concepto, ni siquiera es uno de los términos que ustedes pueden encontrar en el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. ¿Te parece que es para tanto? Sí. No solo los enlaces falsos, sino el mecanismo que se describe por la vía de los enlaces falsos, además de los otros dos términos: los enlaces correctos, las conexiones correctas, los enlaces fundados, y la compulsión a asociar. Parece haber una necesidad, dice Freud, de poner fenómenos psíquicos de los que uno se hace consciente en enlace con otros elementos psíquicos. Esa necesidad, que en la época en la que Freud escribe este texto se llama compulsión a asociar, es la idea sobre la que Freud modeló la técnica de la asociación libre y la atención flotante. Se podría entender como una fuerza como las fuerzas en física. Una fuerza que tiende a completar recuerdos, requerimientos, pedidos, demandas, antes de dejar el vacío. De hecho, verán que esto es solidario de cómo abre Freud el libro Fundamental. Fundamental por el éxito y porque el sueño es el material principal de la teoría psicoanalítica.
Estamos hablando de la interpretación de los sueños. Así se abre ese libro. En las páginas que siguen demostraré que existe una técnica psicológica que permite interpretar sueños y que si se aplica a este procedimiento, todo sueño aparece como un producto psíquico provisto de sentido al que cabe asignar un puesto determinado dentro del ajetreo anímico de la vigilia. Volvamos a este pie de página número 25. Luego de lo dicho, Freud explica el porqué de la extensión de este asunto. Me demoraré todavía un poco en el ejemplo antes mencionado de enlace falso, porque en más de un aspecto cabe designarlo como paradigmático. Ya antes de esta aclaración teníamos un pie de página bastante extenso, pero Freud tiene que escribir más sobre esto. Hay más que explicar, hay mucho más que explicar, y por eso aclara que tiene que detenerse en esto y además lo nombra como paradigmático. Por supuesto que es temprano para entender paradigma en el sentido de Thomas Kuhn. Esto fue posterior. Acá paradigmático significa ejemplar, ejemplo principal, el modelo armado con los elementos mínimos. Y como verán, no hay pulsión, no hay inconsciente, no hay goce, no hay líbido. Recuerden el acento que pusimos sobre el término interrogatorio, al que hay que tomar como un arma de doble filo, porque es acceso al enlace correcto a la vez que condición para que se produzca el enlace falso. Freud insiste en que una conducta típica de los neurópatas frente a la terapia recomendada por el médico es que, aunque tengan presentes las causas efectivas que provocan cierto síntoma, cito, el enfermo siempre se inclina a derivar ese síntoma del último influjo médico. Continúo con la cita del pie de página. De las dos condiciones requeridas para que se lleve a cabo uno de esos enlaces falsos, una, la desconfianza, parece estar siempre presente. La otra, la escisión de la conciencia, es sustituida por el hecho de que la mayoría de los neurópatas, en parte, no tienen noticia alguna acerca de las causas efectivas, o al menos de las causas ocasionales, de su padecer. Y en parte, no quieren recibir noticia alguna de ellas porque les disgusta que les recuerden la participación, la autoría de ellos mismos en esas causas. Es decir, se trata de temas incómodos. Continúa este asunto que le hace dudar un poco de la solución de Breuer por la escisión de la conciencia como etiología de la histeria. En los neurópatas no se hace presente la escisión de la conciencia y es sustituida por un no querer saber. Es una forma de ignorancia o de omisión deliberada, es decir, es consciente o subconsciente. Es información que el paciente podría suministrar en el interrogatorio médico, pero no lo hace. De alguna manera Freud está socavando el mismo término de inconsciente por la vía de los estados hipnoides, que era la solución que había aportado Breuer y que a Freud nunca le convenció. ¿Y por qué? Porque incluso en las histéricas, donde esto se ve, Freud termina diciendo que solamente se pudo ver en el caso de Breuer, en el caso de Ana O. Es decir, en las histéricas no aparece así, pero, y cito, es decir, en las histéricas parecería ser que se sustenta todavía los estados hipnoides. Pero, y cito a Freud, es raro que esa escisión sea pura. Las más de las veces, fragmentos del complejo subconsciente de representaciones se introducen en la conciencia habitual. Y justamente ellos dan ocasión a perturbaciones de esa índole. Estamos en el centro del problema. El modelo de los enlaces falsos. Hay conductas, acciones sintomáticas como los dedos al paladar que describía Bernheim. Hay talantes, hay emociones, llanto, hay afectos como la angustia, hay sensaciones, hay complejos de representaciones. Desde luego que estamos en un momento donde hay mucho de metafísica y solamente algo de ciencia básica. Es en eso en lo que queremos hacer pie, en la ciencia básica. Pero pormenorizar y distinguir esto nos llevaría a otro video. Quedémonos con lo que especuló Freud. En 1894, en un artículo llamado Las neuropsicosis de defensa, página 53, obras completas, tomo 3. Así explica ahí el enlace falso. Cito: si en una persona predispuesta a la neurosis,
no está presente la capacidad convertidora y, no obstante, para defenderse de una representación inconciliable, se emprende el divorcio entre ella y su afecto, es fuerza que este afecto permanezca en el ámbito psíquico. El afecto permanece en el ámbito psíquico, no va a otros lugares, no se censura ni se reprime. La representación ahora debilitada queda segregada de toda asociación dentro de la conciencia, pero su afecto liberado, es decir, suelto de esa conexión, no liberado, no masificado, no irradiado, sino liberado en el sentido de que ya no está anclado a esa representación, su afecto liberado se adhiere a otras representaciones en sí no inconciliables. O sea, estas son las características de las conexiones posibles para ese afecto que ha quedado liberado de esa otra conexión. Ustedes ya ven la metafísica de todo esto, ¿no? Que en virtud de este enlace falso devienen representaciones obsesivas y fóbicas. El miedo, como emoción, que estaba correctamente asociado a otro complejo de representaciones, correcto y adecuado para provocar ese miedo, ahora tuvo que enlazarse falsamente con otro complejo de representaciones o representación, por caso un animal que no tendría la capacidad de generar esa emoción. Continúo. Ahora indicaré entre las piezas que esa teoría requiere cuáles admiten demostración directa y cuáles he completado yo. Directamente demostrable es, además del punto final del proceso, la representación obsesiva misma, ante todo, la fuente de la que proviene el afecto que se encuentra dentro de un enlace falso. En todos los casos por mí analizados, era la vida sexual la que había proporcionado un afecto penoso de la misma índole, exactamente que el afecto endosado a la representación obsesiva. Freud lo que está sugiriendo es que, desde su experiencia, todos los casos que él ha visto nunca escapan de esto. Siempre el enlace correcto es algo del orden de la vida sexual. Acá vida sexual podría entenderse como las distintas experiencias que a lo largo de la vida le toca a una persona atravesar. Continúo. En teoría, no se excluye que en algún caso ese afecto nazca en otro ámbito. En teoría, no se excluye que en algún caso ese afecto nazca en otro ámbito. Yo creo que hay que apostar mucho a esto, ¿no? Hay modos de explicar por qué esto es así. Por supuesto, también de ahí se podría dar la deriva de Jung. Jung no adhirió a esto, como muchos otros no adhirieron a esto, porque además parece exagerado y podría encontrar respuestas distintas. Lo que quiero salvar acá es el punto en que Freud lo aclara. Si posteriormente las generaciones posteriores no han tomado esto, no lo han tomado como algo verdadero, es otra cuestión. Pero Freud lo ha planteado. En teoría, no en experiencia, no en práctica, en teoría, no se excluye que en algún caso ese afecto nazca en otro ámbito. Yo me limito a comunicar que hasta ahora no se me ha revelado un origen diferente. Por otra parte, es decir, la teoría lo admite, no es que la teoría freudiana, por lo menos en este momento, indica de modo axiomático que siempre detrás de algún síntoma, de algún enlace falso, hay un enlace correcto que tiene que ver con algo del orden de la vida sexual. No es un axioma, es simplemente algo del orden práctico. Y Freud dice, en teoría, no se excluye que en algún caso ese afecto nazca en otro ámbito. Yo me limito a comunicar que hasta ahora no se me ha revelado un origen diferente. Por otra parte, con facilidad se comprueba que justamente la vida sexual conlleve las más abundantes ocasiones para la emergencia de representaciones inconciliables. Sí, desde ese punto es válido. El otro artículo, donde se sigue perfilando el sintagma enlace falso, es en La etiología de la histeria, de 1896. Ahí encontramos más precisiones sobre la emergencia
de esas representaciones se agrega algo importante, que son los puntos histerógenos. Puntos histerógenos que, si se tocan, pueden desencadenar, despertar un recuerdo capaz de desencadenar síntomas. Ahí es donde agrega otro nombre para enlace falso. En esta oportunidad lo llama eslabón psíquico intermedio. Si el médico toca un punto histerógeno, considerará que él provocó como efecto de ese toque una reacción histérica. Pero solo habría acontecido que esos lugares singularizados tienen conexiones con un complejo de recuerdos actuales, infantiles, intermedios, que contienen los mismos elementos y relaciones. Acá hablar de relaciones es todo un problema. Hasta ahora Freud venía haciendo lo correcto, es decir, apoyarse en el término enlace, conexión, eslabón. Cuando se introduce el tema de las relaciones ya se produce un problema muy grande, porque el ámbito de la filosofía tiene muchísimo para decir sobre esto a la hora de poder separar relaciones de conexiones o pasiones. Continúo con la cita. Como ustedes nada saben de ese eslabón psíquico intermedio, referirán el ataque como efecto directamente al contacto de ustedes como causa. Los enfermos se encuentran en esa misma ignorancia y por eso caen en errores semejantes. De continuo establecen enlaces falsos entre la ocasión última consciente y el efecto que depende de tantos eslabones intermedios. Una aclaración más. Pero si al médico se le ha vuelto posible compaginar para la explicación de una reacción histérica los motivos conscientes y los inconscientes, casi siempre tiene que reconocer esa reacción en apariencia desmedida como una reacción proporcionada, solo que anormal por su forma. El estudio de este tema avanzó hasta consolidarse en el libro de los sueños, en el apartado del olvido de nombres propios de psicopatología de la vida cotidiana, en el artículo El mecanismo psíquico de la desmemoria, que es de 1898, en la carta Fliss 96, 97, también 94, y hay más precisiones en unos escritos posteriores como un trastorno del recuerdo, un trastorno de la memoria en la Acrópolis, carta abierta a Roman Roland en ocasión de su 70º aniversario. Seguramente también en el blog maravilloso y textos de ese tipo. En el olvido de nombres, el enlace falso se llama nombre sustituto, pero el mecanismo es el mismo. Son casos particulares en los que tiene que darse como condición que en un contexto de interrogatorio un nombre no se recuerde y en su lugar se presenten con insistencia uno o más nombres que se reconocen inmediatamente como incorrectos. Ocurre un enlace falso en el que no se cree, pero ahí está otra vez la compulsión. Algo acude a ese lugar, no queda el vacío, acude un nombre falso. Y acá el enlace correcto es muy claro, es muy nítido, es el nombre que se está buscando, pero que no se tiene. O podríamos decir, el enlace correcto se sabe sin saber, con esta idea tan lacaniana de un saber no sabido. Pero que los enlaces falsos tomarían la forma de un no saber sabido. En el artículo sobre un mecanismo psíquico de la desmemoria, Freud lo dice claro, dice que este es el modelo psíquico. El modelo psíquico, tanto se ha hablado del aparato, del esquema de Peine, del huevo, del yo, super yo, ello. Este es el modelo psíquico. Cito, el mismo mecanismo que desde Signorelli hace generarse los nombres sustitutivos Botticelli y Boltraffio. La sustitución por representaciones intermedias o de compromiso gobierna también la formación de los pensamientos obsesivos y de los espejismos paranoicos del recuerdo. Más arriba, claro que es un modelo, cuando se refería a la elucidación del proceso de un suceso psíquico como el olvido de los nombres propios con sustitutos. Decía que es posible considerarlo directamente como un modelo de los procesos patológicos a que deben su génesis los síntomas de la psiconeurosis, además de pensamientos obsesivos y recuerdos paranoides, ahí incluye a la histeria. Pero ustedes podrán pensar y deberían hacerse esta pregunta. En estos ejemplos de olvido de nombres propios con sustitutos, ¿y el afecto? ¿Dónde está?
parecía ser fundamental el afecto. Y acá podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con Freud, pero lo cierto es que él hace el esfuerzo por incluir el elemento del afecto, de las emociones. Eso que nunca sale del ámbito psíquico. Digo, podemos estar de acuerdo o no, pero él lo encuentra en el olvido de nombres propios con sustituto y lo dice así. La aptitud de un caso así de desmemoria para desprender un displacer que perdurará hasta el momento de la tramitación, aptitud inteligible en general que mi interlocutor de hecho no entendió, ese es el afecto que Freud encuentra en el olvido de nombres propios. Lo repito, la aptitud de un caso así de desmemoria tiene la capacidad de desprender un displacer que perdurará hasta el momento de la tramitación, es decir, hasta que el interlocutor le da el nombre o él mismo lo encuentra. Pero este pasaje tiene inmediatamente a continuación algo que nos interesa y con eso vamos a ir cerrando. Haya su plena analogía en la manera en que unas masas de pensamiento reprimidos adhieren su capacidad afectiva a un síntoma cuyo contenido psíquico aparece a nuestro juicio como de todo punto inadecuado para semejante desprendimiento de afecto. Es decir, no te podés poner así porque te olvidaste un nombre. Tranquilízate. No, te juro, estuve todo el día de ayer y de hoy pensando en ese nombre. No me puedo acordar de ese nombre, no pude dormir. Y por último, que la tensión íntegra se solucione cuando un extraño comunica el nombre correcto es un buen ejemplo de la eficacia terapéutica psicoanalítica, que aspira a enderezar las representaciones y los deslizamientos y elimina el síntoma mediante la reintroducción del objeto psíquico genuino. Podría ser de utilidad repasar textos como Un trastorno del recuerdo en la Acrópolis de 1936 para reconocer qué es lo último que ha dicho Freud sobre el tema. Pero no hay tiempo en este video, eso lo encontrarán en el escrito de 60 páginas que completa este video y al que solo tendrán acceso los suscriptores del canal que lo soliciten por el correo que figurará en la descripción del video y acá arriba, a cambio de una pequeña colaboración que será utilizada para mantener este canal y este esfuerzo de generar cursos. Clean caja. Hasta acá la primera parte de este video, donde vamos a finalizar indicando que esta era la base necesaria para temas que pueden ser de muchos de máximo interés, como las constelaciones, los recuerdos automáticos que surgen en mujeres y que refieren a abusos sexuales en la infancia, pero también en la vida adulta. Los recuerdos falsos, es decir, toda la teoría que va en contra de las teorías feministas y de la hermana Yo Te Creo. Es ahí donde tenemos a Elizabeth Loftus y por supuesto el antecedente que es James Cattell y que por eso lo introducimos en este video. Pero no solo eso, los enlaces falsos tienen una incidencia mayúscula en el sentido de que tiene como base las redes neuronales y las redes neuronales hoy en día tienen un lugar principal por los desarrollos que se han hecho en inteligencia artificial. A esto me refiero con que no se puede plantear el eslogan de el psicoanálisis se ocupa de lo inconsciente, la psicología se ocupa de la conciencia. Hay que volver a ese momento transcurrido entre 1880 y 1895, como para poner dos cotos, donde se hacía verdaderamente ciencia básica. Y como vimos en esa foto, en la Asociación Americana de Psicología, convivían psicoanalistas y psicólogos, porque en ese momento estaban todos trabajando en lo mismo. Alguien podrá decir que el Freud al que nos referimos hoy está en un momento donde está apoyado en la teoría traumática y posteriormente pasó a la teoría de las fantasías histéricas. Por supuesto que lo tenemos en cuenta y por supuesto que eso, lejos de ser una divisoria, es una parte muy jugosa del problema. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento? Freud no había visto que todas las mujeres eran abusadas, como lo empezamos a ver hace apenas algunos años atrás, ¿o será que nosotros algunos años atrás no nos dimos cuenta que era imposible que todas las mujeres fueran abusadas? Tranquilos con esto, no hay que tomar partido. Hay que trabajar seriamente y teóricamente en estas cuestiones.
está en el centro de las grandes disputas ideológicas de los últimos años. Pero pongámosle fin a este video y esperemos el próximo video en el que tendremos que darle paso a James McKean Cattell.